El inicio del siglo XX trajo consigo un gran sentimiento de esperanza y de ilusión a toda una generación que había visto cómo durante los últimos años se había ido alejando cada vez más del viejo mundo absolutista. El desarrollo de grandes innovaciones tecnológicas y científicas había traído al mundo la esperanza de poder alcanzar grandes metas durante los siguientes años, y en España todas esas ilusiones pasaban también por la creación de una sociedad que fuera más justa para todos, y todo ello comenzaba con el nombramiento de un rey que estuviera a la altura de los grandes acontecimientos que estaban a punto de comenzar. Si el siglo XIX había traído la democracia y la tecnología, el siglo XX prometía ofrecer grandes esperanzas de prosperidad para todos. Esta es la historia del fin del sistema de la Restauración. La política española de finales de siglo había sido configurada como un sistema de monarquía constitucional, un modelo de gobierno donde el rey escogía a un presidente de entre dos principales corrientes de pensamiento. A partir de 1875, tanto conservadores como liberales llevaron las riendas del país siguiendo una doctrina capitalista, monárquica y de carácter liberal, y aun a pesar de que en la teoría existía un sistema de elección libre y universal, en la práctica el sistema se mantenía controlado por grandes caciques que manipulaban los procesos electorales para que siempre el partido seleccionado por el rey fuera el que ganase las elecciones. Durante todo el reinado de Alfonso XII, aquel sistema de gobierno funcionó de manera continua, pero al fallecer en 1885, el país quedó en un estado de suspensión donde eran los políticos quienes se turnaban el poder de manera pacífica, a la espera de que el hijo del rey alcanzase la mayoría de edad para poder continuar con aquel sistema político. Aun a pesar de que la monarquía siempre lograba contar con un amplio apoyo parlamentario, no todo el mundo se mostraba dispuesto a continuar con un sistema de designación de reyes que beneficiaba principalmente a las grandes fortunas y a las instituciones que tradicionalmente habían ostentado el poder en el país, por lo que durante aquel periodo de transición se vivieron fuertes episodios de lucha social y terrorista con el que deseaban poder acabar con el mundo que las revoluciones liberales habían traído. Además de la crisis institucional, aquel periodo estuvo fuertemente marcado por un hecho que impactó a toda la población española. Tras varios siglos de dominio colonial, España vio en 1898 cómo sus últimos territorios de ultramar desaparecían tras la guerra contra Estados Unidos por la independencia de Cuba, y aquel fue un duro golpe al sentimiento patriótico de la población, la cual veía ante sus ojos cómo un imperio de más de 400 años desaparecía por completo, lo que comportó todo tipo de acusaciones acerca de cuáles eran los motivos y los responsables de la actual situación de decadencia y atraso que España presentaba respecto a otras potencias mundiales. Debido al desastre de Cuba, muchos grupos políticos iniciaron un nuevo rumbo revisionista con el que poder construir un país mucho más democrático y justo para todos. El regeneracionismo fue, por tanto, una nueva manera de hacer política que caracterizó los primeros años del nuevo siglo, siendo impulsadas medidas de escolarización, de redistribución tributaria y de reformas laborales que mejorasen ligeramente las condiciones de vida de las clases populares. Con todo ello, y a la espera de encontrar un jefe de Estado que liderase todos aquellos cambios, en 1902 subió al trono el rey Alfonso XIII, un hecho muy esperado por parte de las altas esferas de la sociedad. En su honor, el día de su nombramiento como rey, se realizaron diversos actos llenos de pompa y elegancia, donde acudieron miembros de las altas esferas europeas. Se realizaron diversas corridas de toros, competiciones de polo y hasta se inició un torneo de fútbol que llevaría de ahí en adelante el nombre de la Copa del Rey. La alegría y la elegancia que inundaban las calles de Madrid ante la llegada del nuevo rey era contrapuesta a la realidad vivida por otras muchas ciudades en el reino. En Cataluña se vivía por aquel entonces un fuerte clima de tensión social vivida a raíz del establecimiento de nuevas condiciones fiscales que el gobierno implementó tras la pérdida de Cuba. Tiempo antes de la coronación, los gobiernos previos aplicaron nuevos impuestos a la población con tal de poder regular las cuentas del Estado a causa de la guerra, y en Cataluña, la aplicación de un impuesto al consumo y otro a los rendimientos del trabajo hizo que una gran parte de los obreros y empresarios catalanes mostrasen un gran descontento hacia el sistema de la Restauración. Ya en 1899, la patronal catalana protagonizó un cierre de cajas generalizado para así evitar pagar impuestos como método de presión al gobierno, y tiempo después, el sector obrero llevó a cabo una masiva huelga general en la lucha por conseguir la implementación de la jornada laboral de 9 horas. Todos aquellos actos fueron duramente reprimidos por el ejército, quien, muy marcado por los acontecimientos de Cuba, creía encontrar los mismos opositores separatistas en Barcelona, por lo que cualquier movimiento social en Cataluña era reprimido con gran ferocidad.
La burguesía catalana tampoco aprobaba las últimas medidas impuestas por los partidos dinásticos, perdiendo progresivamente la fe en que aquellos políticos fueran capaces de encontrar una respuesta efectiva a la voluntad de muchos catalanes de dotar a su tierra con un autogobierno, hecho por el cual los dos principales partidos monárquicos fueron perdiendo fuerza en Cataluña, siendo superados por partidos regionalistas, como fue el caso de la Lliga Regionalista, siendo deshechos a la vez todos los mecanismos de control caciquista de aquella región. Una vez llevado a cabo todos los actos ceremoniales, el joven rey se dispuso a encabezar una nueva época en la historia, teniendo en sus manos el destino de un país ansioso por la llegada de nuevos cambios, y como era tradición cada vez que un hecho de gran magnitud tenía lugar, se comenzaron los preparativos para organizar unas nuevas elecciones que dotasen al nuevo gobierno de un amplio poder parlamentario. El presidente Silvela le propuso a Alfonso organizar unas elecciones limpias, es decir, sin manipulación de por medio, pero prometiéndole que aquello no pondría en riesgo a la amplia mayoría de los partidos dinásticos. El rey, aun mostrándose reacio, aceptó la propuesta, y tras conocer el resultado de las elecciones de 1903, se pudo observar un debilitamiento notable en el respaldo del pueblo hacia los partidos conservador y liberal, los cuales en algunas grandes ciudades fueron sobrepasados por nuevos partidos republicanos. Aquel hecho fue muy mal recibido por Alfonso, quien culpó directamente al gobierno de lo sucedido y forzó la dimisión del presidente y de muchos ministros a los que consideraba responsables, dando a entender que aquel rey, a diferencia de su padre, tendría una voluntad mucho más intervencionista en la política, y al poco tiempo, tanto políticos como periódicos de gran renombre comenzaron a observar el interés de Alfonso en intervenir en los asuntos de gobierno, algo que muchos no dudaron en compararlo con los días del reinado de Isabel II. De la misma manera, los dos grandes partidos dinásticos padecían en aquel momento serias disputas internas con tal de liderar su formación. Tras el asesinato de Cánovas y la muerte de Sagasta, los principales partidos de la Restauración quedaron a merced de políticos que ansiaban conseguir el poder al precio que costase, siendo aprovechada esa debilidad por parte del rey, el cual podía colocar en la jefatura del gobierno al político que más se mostrase dispuesto a colaborar con él, lo que comportó que en menos de 5 años España tuviese hasta 9 presidentes del gobierno junto con 66 ministros. Los motivos de aquella falta de estabilidad política se pueden atribuir a muchos factores, pero entre ellos destacó el gran intervencionismo del rey en la política, especialmente en todos aquellos asuntos en los que se involucrase el ejército, sector al que Alfonso siempre dedicaba una atención especial. El monarca no siempre respetaba las tareas que la Constitución del momento le marcaban y tomaba decisiones comprometedoras para el reino sin la aprobación del gobierno, negándose a participar en cualquier acto donde hubiesen opositores a la monarquía y a obligar al presidente Maura a dimitir por una disputa por el nombramiento del jefe del Estado Mayor del Ejército. En los viejos partidos dinásticos también se vivían constantes cambios ideológicos que causaron división entre los políticos, como lo era el creciente rechazo de la sociedad acerca del poder que mantenía por aquel entonces la Iglesia Católica. Por toda España se expandió rápidamente la idea de que los poderes públicos debían estar por encima de la voluntad religiosa, así como lo eran del resto de asuntos sociales, y con la llegada del nuevo siglo, la oposición acerca de mantener a la Iglesia como un ente privilegiado cada vez era mayor. Con todos aquellos cambios y sentimientos en expansión, Alfonso XIII tuvo que enfrentarse muy temprano ante el gran momento de tensión social vivida bajo su reinado. En noviembre de 1905, en las oscuras calles del barrio gótico de Barcelona, una facción del ejército entró por la fuerza en la redacción de una revista satírica catalana llamada Cucut, la cual días atrás había publicado una viñeta ridiculizando el papel del ejército en las últimas guerras. La redacción fue completamente destruida y algunos de los vecinos que salieron a la calle para tratar de parar aquel acto fueron amenazados e incluso golpeados, acudiendo personalmente el propio gobernador civil de Barcelona, quien ordenó a los militares responsables que marchasen inmediatamente hacia la Capitanía General. Aquel hecho fue condenado por toda la población catalana, la cual exigió al gobierno responsabilidades por lo ocurrido, pero lejos de acceder a sus peticiones, el gobierno bajo la presión del rey no solo no investigó el suceso, sino que implementó la llamada Ley de Jurisdicciones, una norma con la que se calificaban como delitos graves los ataques y las muestras de burla hacia la corona y la patria. La impunidad con la que los militares llevaron a cabo aquel ataque causó una gran oleada de indignación y una profunda crisis dentro del Partido Liberal, el cual veía cómo en Cataluña se abría un nuevo frente, el cual sería muy difícil de gestionar en el futuro. Y junto a todo ello, en mayo de 1906, el rey sufrió un atentado terrorista de la mano del anarquista Mateo Morral, quien lanzó una bomba hacia la comitiva del rey, escondida en un ramo de flores el día de la celebración de la boda de Alfonso con Victoria Eugenia. Debido a aquellos últimos acontecimientos, el presidente Moret dimitió,
siendo organizadas unas nuevas elecciones con las que se pudiera permitir el turno pacífico en el poder hacia el Partido Conservador, pero en aquellas elecciones se pudo plasmar el rechazo que una gran parte de la población mantenía acerca del desarrollo del sistema de la Restauración, obteniendo una gran representación tanto partidos republicanos como la coalición surgida en Cataluña a raíz de los hechos del Cucut, llamada Solidaritat Catalana, la cual consiguió 41 diputados de los 44 que pertenecían a las provincias catalanas. Tras las elecciones, el nuevo gobierno encabezado por el presidente Antonio Maura se propuso llevar a cabo una serie de profundos cambios sociales, en lo que el mismo Maura determinó como un proceso de revolución desde arriba. Es decir, si el gobierno se encargaba de llevar a cabo reformas en favor de la ciudadanía bajo el control y tutela del Estado, se evitaría caer en un proceso revolucionario en el que las élites perderían rápidamente todo el poder. La esencia del proyecto de Maura residía en poder ofrecer mayores garantías democráticas a la población con las que se pudiera mejorar la opinión del rey, de la Iglesia y del Estado. De esa manera, conseguiría que el pueblo viera en sus dirigentes unos referentes que les guiarían en su búsqueda del bienestar colectivo, y por lo tanto, desarrollar un sentimiento de lealtad natural con el que no haría falta recurrir al caciquismo para obtener los resultados esperados. De entre las primeras reformas que se llevaron a cabo, destacó la creación de un censo electoral para poder así evitar la manipulación del voto y garantizar un sistema más libre de elección, tipificando los fraudes electorales como delito. Sin embargo, aquella propuesta tendría algunas trampas, ya que se estableció la obligación de la ciudadanía a votar en las elecciones, y en aquellos distritos donde solo se presentase un candidato, este quedaría nombrado automáticamente. Además, se concedieron mayores competencias municipales y se llevó a cabo una política patriótica enfocada a mejorar el sentimiento nacionalista español, instaurando la obligación de izar la bandera en las fiestas oficiales y organizando una agenda de viajes al rey para que visitase con cierta regularidad los distintos lugares del reino. Finalmente, Maura se mostró comprometido con una reforma de las condiciones de trabajo del momento, instaurando por ley el descanso dominical, revisando además las jornadas laborales de las mujeres y los niños y la creación de un Instituto Nacional de Previsión, con el que por primera vez en la historia de España se estableció un tímido sistema de protección social voluntario para la vejez y la incapacidad laboral. A nivel internacional, España se encontraba en un momento en su historia en la que su poder se encontraba limitado a sus propias fronteras terrestres, mientras que las principales potencias europeas aumentaban constantemente sus dominios en ultramar, algo que calaba muy en el fondo del orgullo de muchos sectores, quienes simpatizaban con nuevos sentimientos que miraban con nostalgia aquellas antiguas épocas de conquista y expansión. En el contexto internacional de lucha entre potencias por el comercio mundial, España y Francia establecieron una delimitación de fronteras en el norte de África con el objetivo de poder controlar toda la región del Magreb, elaborando en la ciudad de Algeciras un acuerdo de división de Marruecos en distintas regiones de control, quedando bajo supervisión española los territorios en el sur colindantes con el Sáhara Occidental y la región norte, conocida como el Rif, en la que rápidamente las empresas españolas comenzaron allí la explotación de los recursos de Marruecos. Fue entonces cuando en 1909 unos trabajadores de Melilla sufrieron un ataque provocado por las cabilas rifeñas que se oponían a la presencia de españoles en el Rif, y aquel hecho fue considerado por el gobierno de Maura como un ataque a sus intereses sin previa provocación, por lo que se le ordenó a varias divisiones del ejército zarpar inmediatamente hacia Marruecos con tal de asumir nuevamente el control de aquel territorio. En aquellas órdenes de movilización se incluían también nombres de reservistas que hacía tiempo que no formaban parte del ejército y que para aquel entonces tenían ya mujer e hijos, por lo que la llamada filas provocó una gran oleada de indignación en los puertos con destino a Marruecos, ya que además la orden de movilización tan solo afectaba a las clases más bajas, ya que la burguesía podía permitirse pagar grandes sumas de dinero para evitar así ir a la guerra. Los altercados fueron especialmente agresivos en el puerto de Barcelona, donde las mujeres imploraban a las fuerzas del orden que permitiesen a sus maridos volver a casa, y los hombres arrojaban todas las medallas y condecoraciones por la borda, y en muy poco tiempo los sindicatos catalanes comenzaron a instigar a la población a alzarse contra la guerra, levantando rápidamente barricadas con tal de impedir la llegada del ejército a Barcelona. Aquel acontecimiento mantuvo en pie de guerra la ciudad durante una semana, en donde el ejército se abrió paso por las calles por la fuerza, mientras algunos de los edificios gubernamentales y religiosos ardían por todo el barrio gótico. Tras una semana de lucha, el orden en la ciudad volvió a restaurarse, pero en aquella ocasión el gobierno exigió responsabilidades por lo ocurrido, siendo las sedes anarquistas acusadas de ser las instigadores del odio durante la Semana Trágica, arrestando además al famoso pedagogo anarquista Francesc Ferrer i Guàrdia.
Ferrer mantuvo en todo momento su inocencia acerca de lo ocurrido, pero desde hacía años la Iglesia tenía en su punto de mira al pedagogo, ya que él fue el instaurador de un nuevo modelo de enseñanza llamado Escuela Moderna, un nuevo modelo de educación basado en la libertad de enseñanza, la conciencia de clase, la no segregación de alumnos por sexo y la ausencia del control de la Iglesia de la educación. Aun a pesar de la falta de pruebas contra Ferrer y de una gran movilización nacional e internacional, Francesc Ferrer i Guàrdia fue fusilado el 13 de octubre de 1909, provocando una inmensa crítica social en contra del gobierno de Maura, quien se enfrentó incluso a la dura oposición del Partido Liberal, el cual mostró su apoyo a los grupos de izquierdas e incluso los republicanos, por lo que bajo la amenaza de una alianza entre liberales y republicanos, Antonio Maura presentó su dimisión, siendo nombrado en su nombre al político liberal José Canalejas. Canalejas era un hombre con un gran proyecto democratizador donde las clases bajas pudieran gozar de un amplio sistema de garantías sociales, así como opinaba que se debían restringir los poderes de los sectores privilegiados. Para aquel entonces, la Iglesia era una institución poderosa, la cual controlaba innumerables aspectos de la vida en España. El gobierno de Canalejas trató de llevar a cabo reformas encaminadas hacia una separación amistosa entre el Estado y la Iglesia, pero el sector eclesiástico no estaba dispuesto a perder su estatus como estamento privilegiado. El momento de máxima tensión se vivió con la aprobación de la llamada Ley del Candado, una norma que limitaba el número de órdenes religiosas que podían crearse en el país, las cuales eran la base del control de las parroquias y de los centros educativos de los pueblos, provocando con ello un profundo sentimiento de rechazo hacia el gobierno, hasta el punto de llegar a extremos como el de tener que retirar embajadores de la Santa Sede y calificar a Canalejas como enemigo de la religión, acusando al gobierno de querer descatolizar España y dejarla en manos de la masonería. Otro de los grandes asuntos que priorizó el gobierno fue la sensibilización con las demandas sociales que constantemente llevaban a los obreros a convocar huelgas y manifestaciones en la lucha por sus derechos laborales. Los partidos obreros habían conseguido por primera vez representación política al ser escogido Pablo Iglesias como diputado por el Partido Socialista, y junto a ello, en 1910, el anarquismo dio un paso en firme con la creación del sindicato CNT, lo que conllevó que el movimiento obrero tuviese mucha más fuerza reivindicativa. Canalejas, consciente de la situación por la que atravesaba el pueblo, llevó a cabo diversas reformas con tal de mejorar la vida de las clases populares, así como fue la eliminación del impuesto de consumos, la creación de entidades que mediaran en los conflictos laborales, la regulación del trabajo nocturno o la ley de casas baratas. Sin embargo, en algunas regiones, la lucha social era tan intensa que a algunos sindicatos aquellas reformas les parecían insuficientes, debiendo de hacer uso de métodos represivos en algunos instantes, así como fue el levantamiento de la ciudad de Cullera, o el amotinamiento de la fragata Numancia, cuya tripulación amenazó con bombardear Málaga si no se declaraba la República Española. En materia militar, se estableció un sistema de servicio militar común obligatorio para tiempos de guerra, eliminando así la posibilidad de conmutar el servicio por dinero, y finalmente, el conflicto en el Rif acabó momentáneamente al tomar el control de las ciudades de Arcila y Larache, afianzando el poder del ejército en Marruecos y poder así negociar con Francia la implementación de un protectorado en el norte de África. Sin embargo, el panorama político del momento sufrió un duro golpe en la madrugada del 12 de noviembre de 1912. Aquella mañana, Canalejas decidió acudir temprano al edificio de gobernación para comenzar cuanto antes sus tareas. Atravesó la Puerta del Sol y se detuvo delante del escaparate de una tienda de libros, momento donde un extraño hombre se le acercó por la espalda y le pegó un tiro en la cabeza delante de toda la multitud. El asesino era un conocido miembro anarquista llamado Manuel Pardinas, quien fue reducido por la policía y por la escolta personal del presidente, la cual, según narran los testigos, apareció justo después del asesinato, y tras golpearle se oyeron varios disparos que acabaron con la vida de Pardinas. La versión oficial cuenta que Pardinas se suicidó, aunque la trayectoria de las balas indicaba que aquello era físicamente imposible, al tener 2 disparos en lugares distintos del cráneo. El asesinato de Canalejas fue uno de los acontecimientos que más marcó a la política española del momento, ya que aun teniendo un gran afán de querer introducir cambios en la sociedad, muchas de esas reformas no alcanzaron a ver la luz debido a su muerte, ya que él fue uno de los últimos políticos en quien el rey confió y logró formar un gobierno estable, hundiendo a los 2 partidos dinásticos en interminables luchas internas con tal de alcanzar la jefatura de gobierno al fallecer uno de los políticos más carismáticos de la época. Aun a pesar de su muerte, algunas de las medidas que propuso Canalejas sí que llegaron a ver la luz al ser votadas por el Parlamento tras su muerte, como lo fue el proyecto de ley de mancomunidades en respuesta de las crecientes demandas de los nacionalismos periféricos. En Cataluña, el presidente de la Diputación de Barcelona, Enric Prat de la Riba, junto con el apoyo de las demás provincias catalanas, presionaron duramente al gobierno con tal de que se apoyara aquel proyecto,
y finalmente, a principios del siglo, se pudo construir por primera vez en la historia una mancomunidad en Cataluña, un órgano de gestión administrativa que trabajaría de manera coordinada en las 4 provincias catalanas. Al mismo tiempo que en España se debatía cuál iba a ser el futuro del país, en el resto del mundo se desató una terrible guerra entre las principales potencias coloniales en la lucha por la conquista del comercio mundial. Comenzaba en 1914 la Primera Guerra Mundial. Durante los años previos, los imperios europeos establecieron alianzas defensivas y comerciales con tal de poder prepararse para combatir contra sus enemigos, pero España no poseía una capacidad de respuesta ante un conflicto de tales magnitudes ni formaba parte de ninguna alianza, por lo que al no compartir las mismas aspiraciones militares que los europeos, el presidente Eduardo Dato decretó la más estricta neutralidad al conflicto, aun a pesar de que dentro del país la opinión de la población acerca del estallido de la guerra estaba profundamente dividida. Las muestras de apoyo hacia un bando u otro mostraban algo más que una simple simpatía por los países combatientes, ya que ello era una muestra de la profunda división ideológica que atravesaba España, diferenciando entre germanófilos, partidarios de Alemania y de un sistema monárquico fuerte, de los aliadófilos, favorables a los intereses de Francia e Inglaterra y de sus ideales democráticos. Por su parte, el sector obrero cargó duramente contra la guerra, ya que tanto anarquistas como comunistas por todo el mundo consideraban que aquella era una lucha entre obreros para satisfacer las necesidades de la burguesía, por lo que las marchas y campañas españolas socialistas trataron de ser movimientos en busca de la paz y del alzamiento en contra de las potencias imperialistas. La neutralidad española en la Primera Guerra Mundial provocó que el país se convirtiera rápidamente en un importante proveedor de material militar para los combatientes, siendo muchas las empresas que invirtieron en la industria nacional, la cual necesitaba más que nunca el apoyo de los trabajadores. Producción masiva de uniformes, armamento, todo ello fue proporcionado a los países combatientes, y de igual manera, cantidades inmensas de dinero llegaron al país como pago por el material suministrado, así como importantes depósitos para proteger los negocios de los europeos. A raíz de ello, la deuda exterior española quedó prácticamente extinguida y el país se convirtió en una de las grandes reservas de oro del mundo, pero toda aquella llegada acelerada de capital se tradujo igualmente en una subida de precios generalizada, algo que empezó a empobrecer a la población obrera, ya que aun trabajando durante largas jornadas, los sueldos no subían con la misma rapidez. El descontento ocasionado por el desigual reparto de los beneficios no tardó en plasmarse en múltiples huelgas donde se cargaba duramente contra las condiciones laborales y contra las raíces del mismo sistema capitalista, y desde el momento en que se tuvo constancia de que en Rusia los obreros habían logrado acabar con el sistema monárquico, en España comenzó a surgir un sentimiento de lucha similar, en donde las clases trabajadoras tuvieron un ejemplo al que seguir con tal de lograr sus objetivos. El impacto de la Revolución Rusa no tardó en llegar a toda Europa, y llegados a 1917, el mundo cambió para siempre al alzarse en el este el primer estado comunista de la historia, un hecho que obligó a todas las naciones a prestar atención hacia el desarrollo de un modelo económico alternativo al capitalismo, hecho que causó una enorme preocupación entre las élites burguesas. De igual manera, el año 1917 fue especialmente complicado para el gobierno de España, al deber de hacer frente de hasta 3 crisis provocadas por los acontecimientos que en el mundo tomaban forma. La primera crisis provino del seno del ejército, el cual estaba altamente indignado con la gestión del país y especialmente preocupado por las posibles consecuencias por la falta de políticos firmes que cumplieran sus expectativas. Bajo una fuerte crítica al sistema de ascensos establecido en el ejército, diversos altos cargos militares organizaron clandestinamente las llamadas juntas militares, unas organizaciones que buscaban hacer presión al rey y al gobierno para conseguir sus pretensiones. Aquel modelo de organización militar no estaba previsto en la legislación del momento, por lo que el presidente García Prieto optó por ilegalizarlas, pero tras la presión ejercida tanto por los militares como por el rey, decidió dimitir del cargo, algo que el nuevo presidente Eduardo Dato se encargó de aprobar. Igualmente, la legalización de las juntas fue algo a lo que el Parlamento se negó a apoyar, y bajo la amenaza de los militares de tomar medidas de desobediencia, el presidente optó por cerrar las Cortes y por eliminar ciertas garantías constitucionales. Los partidos de la oposición inmediatamente mostraron su rechazo hacia la deriva a la que el país se veía encaminado debido a la presión de los militares, y de manera reaccionaria, todos los sectores de la oposición organizaron asambleas paralelas en las que se comenzó a hablar de la posibilidad de convocar elecciones constituyentes. En Barcelona, el presidente de la Lliga Regionalista, Francesc Cambó, también convocó a los diputados catalanes en una asamblea parlamentaria paralela dada la negativa de abrirse las Cortes en Madrid, algo que muchos diputados de otras fuerzas políticas dieron su apoyo,
y juntos se reunieron en Barcelona, como fue el caso de Alejandro Lerroux y Pablo Iglesias, algo que el ejército consideró como una amenaza abierta al orden establecido, por lo que a petición del gobernador civil de Barcelona, el ejército entró forzosamente en la asamblea y desalojó a sus ocupantes. A la creciente situación de tensión social vivida en Barcelona se le sumaron movilizaciones obreras por todas las grandes ciudades españolas, y a medida que la situación económica empeoraba para las clases obreras, las élites de toda España comenzaron a temer que aquello pudiera desembocar en una revolución social igual a la ocurrida en Rusia. Por lo que, temerosos de que algo así ocurriera, de la misma manera que los sindicatos UGT y CNT convocaban grandes masas en manifestaciones revolucionarias, el rey organizó por primera vez un gobierno de coalición donde estuvieran presentes representantes de los partidos monárquicos, representantes de las juntas militares y la presencia de los regionalistas catalanes de la mano de Francesc Cambó, quien temía que el sentimiento de protesta que se alzaba en Cataluña amenazara los intereses de la burguesía, e inmediatamente se ordenó el uso de la fuerza armada contra toda amenaza al orden establecido, protagonizando grandes cargas contra la población que acabaron con la vida de más de 70 personas y más de 1000 heridos en apenas 3 días. Los hechos ocurridos en 1917 marcaron profundamente a toda la sociedad española, y muchos son quienes afirman que aquellos acontecimientos significaron la llegada a un punto de no retorno en un modelo que irremediablemente ya estaba tocado de muerte, al ser incapaz de poder atender a todas las peticiones de una población profundamente enfrentada entre sí. La vida se volvió aún más complicada al acabar la Primera Guerra Mundial, ya que al finalizar el conflicto, los países europeos no necesitaron más de la producción desenfrenada española, por lo que muchos negocios cerraron, abocando a la clase trabajadora a una situación de desempleo extremadamente complicada, al existir aún una gran inflación que se arrastraba desde hacía años. La pérdida masiva de puestos de trabajo, junto con los altos precios de los productos básicos, llevaron a una gran oleada de protestas por todo el país, siendo los años posteriores a la guerra momentos donde los trabajadores de toda la península se movilizaron de manera constante y coordinada para lograr superar juntos aquella difícil situación. En Andalucía, las duras condiciones laborales impuestos por los terratenientes y el desigual reparto de la riqueza provocaron que tras la guerra el sentimiento revolucionario se expandiera con gran rapidez, aumentando enormemente los afiliados a los sindicatos agrícolas y llegándose a aplicar las mismas medidas de organización obrera que en Rusia. A partir de 1919, en el mundo agrario se colectivizaron tierras, se ocuparon algunos ayuntamientos y se dio por terminado el trabajo a destajo, un modelo de negocio donde los jornaleros estaban obligados a trabajar hasta conseguir los beneficios esperados por los señores, todo ello sin importar las horas diarias destinadas para ello. De igual manera, en Cataluña continuaron las movilizaciones por los derechos de los trabajadores, y aun a pesar de que la Lliga Regionalista fue llamada a formar parte del gobierno, el rechazo y la crispación que sentía la población catalana en contra de la Restauración acabó por salpicar a los miembros de la Mancomunidad, ya que ésta estaba constituida por políticos burgueses, que no dudaron en posicionarse varias veces a favor del rey en aquellos momentos donde su fortuna estaba siendo amenazada por los sindicatos anarquistas. El mayor incidente de aquel entonces ocurrió en Barcelona, donde la empresa que proporcionaba luz y agua a la ciudad, apodada Canadiense, despidió 8 trabajadores tras haber solicitado un puesto fijo, y aquel fue el detonante de una gran huelga a la que se unieron trabajadores de tranvías y otros servicios básicos, como muestra de solidaridad hacia sus compañeros de la Canadiense. Durante todo un mes, la población de Barcelona se quedó sin luz y sin transporte, debiendo de conseguir carbón por su cuenta para poder calentar sus hogares. Durante la huelga, más de 3000 personas fueron arrestadas, pero aun con ello, no se contempló en ningún caso la posibilidad de terminar con la protesta, y temiendo que la lucha vivida en Barcelona se trasladase hacia otras ciudades, el gobierno optó por negociar con sindicatos y patronal una posible solución al problema, y tras unas duras negociaciones, finalmente se acordó la readmisión de los trabajadores en las fábricas, la liberación de los huelguistas presos, el pago íntegro de los sueldos durante todo el tiempo que duró la huelga y la implementación por ley de la jornada laboral de 8 horas, hecho que situaba a España como el primer país del mundo en adoptar aquella medida. Y tras un mitin de más de 25.000 personas convocada en la Plaza de Toros de las Arenas de Barcelona, el sindicalista Salvador Seguí recibió del público una clamorosa ovación al comunicarle los acuerdos alcanzados, poniendo punto y final a una de las huelgas más importantes de la historia. Tras aquel episodio, el sector empresarial comenzó a considerar que la fuerza obrera organizada representaba una clara amenaza hacia sus intereses, por lo que por su parte, diversas asociaciones empresariales fundaron en aquel instante la llamada Federación Patronal, una entidad que velaría por los intereses de los empresarios ofreciendo ayuda y colaboración mutua entre empresas, creándose además los llamados sindicatos libres, un nuevo modelo de lucha sindical donde sus miembros tratarían de ser la fuerza mayoritaria, apoyando desde dentro las decisiones que tomara la patronal.
El objetivo de los sindicatos libres era el de apartar de los negocios la presencia de los sindicatos anarquistas, hecho que provocó fuertes tensiones entre partidarios de uno y de otros, momento donde la Federación Patronal consideró tomar medidas mucho más drásticas con tal de poder acabar con el poder de los anarquistas. A partir de 1920, se contrataron decenas de asesinos con el objetivo de poder acabar con la vida de los sindicalistas más conocidos, desatándose en la capital catalana un clima de violencia generalizada bajo el amparo de la burguesía y la protección del gobierno, quien permitió la aplicación de la llamada Ley de Fugas, un mecanismo de coacción donde se autorizaba el uso de las armas contra los sindicalistas en caso de que se considerase que estos tenían intención de escapar. Muchos han señalado de que la persecución a miembros de los sindicatos por parte de fuerzas ajenas al Estado, como podía ser la ejercida por los sindicatos libres o el Somatén, significaba la pérdida de poder efectivo de los políticos hacia su población en pos de grupos paramilitares extremistas, siendo aquel el punto de inicio de algo terrible, de una sombra que se cernía sobre los pueblos libres y que buscaba establecer un nuevo clima de sumisión hacia el poder y el exterminio de cualquiera que se interpusiera en su camino. Aquellos años supusieron la muerte de decenas de personas que habían mostrado simpatía o apoyo hacia los movimientos sindicales, siendo la respuesta del mundo anarquista igualmente violenta hacia las fuerzas del Estado, siendo incluso asaltado en la puerta de Alcalá de Madrid el coche donde viajaba el mismísimo presidente del gobierno, Eduardo Dato, el cual fue tiroteado desde una moto con sidecar, recibiendo el presidente numerosos impactos de bala que acabaron con su vida el 8 de marzo de 1921. Al mismo tiempo en que la violencia se desataba entre sindicatos, patronal y gobierno, en África, los militares destinados en el norte de Marruecos convivían en un ambiente tenso y hostil. Desde hacía años, la presión ejercida por los guerrilleros locales había llevado a los africanistas a destinar refuerzos y recursos en aplastar a todos los movimientos rebeldes que luchaban en contra del poder que ejercía España en aquel territorio. De entre todos aquellos que lucharon contra la presencia española, destacó la presencia del líder marroquí Abdelkrim, quien progresivamente lograba atraer hacia su causa numerosos grupos armados que amenazaban la hegemonía española en la región del Rif. Debido a ello, en 1921, las tropas comandadas por el general Manuel Silvestre prepararon una operación de asalto hacia las posiciones de Abdelkrim, quien mantenía un poderoso control de Villa Alucemas, y para ello se iniciaron los preparativos para una gran ofensiva terrestre a través del desierto, estableciendo una base de operaciones en la pequeña fortaleza de Anual. Aún sin contar con el mejor equipamiento ni garantías para alcanzar con éxito la misión, el ataque español contó con la aprobación de los altos mandos militares, y para asegurar la completa protección de las tropas españolas, se llevó a cabo una operación de abastecimiento de armamento a todas las vilas que quedaban bajo el control español, para que, en caso necesario, pudiesen cubrirles la retirada. Tras varias semanas, el avance del ejército progresó hasta situarse a apenas 12 kilómetros de su objetivo, pero el desgaste de las tropas junto con un gran avance de las fuerzas de Abdelkrim hicieron que los soldados iniciasen la retirada de vuelta a Anual. Sin embargo, aquellas kabilas que ahora estaban armadas se tornaron en contra de los españoles, haciendo que con cada retirada los soldados quedasen atrapados y a merced de las fuerzas marroquíes. La derrota de Anual acabó por costarle la vida a más de 13.000 soldados españoles, y la noticia de aquel desastre corrió como la pólvora en la península, causando una gran indignación entre la población, dado que el grueso de las tropas fallecidas en Anual se trataban de soldados de reemplazo y no de soldados experimentados. Tanto en las calles como en el Parlamento, las fuerzas contrarias al sistema de la Restauración exigieron responsabilidades inmediatas de lo sucedido en Anual, así como la apertura de una investigación que sacara a la luz todo aquello que estuviera relacionado con la operación y con las órdenes dadas desde el alto mando, y a causa de la presión ejercida, el gobierno finalmente autorizó la creación de un comité de investigación al mando del militar Juan Picasso. Tras varios meses de trabajo, decenas de militares interrogados y de una pugna entre el gobierno y las juntas de defensa por proporcionar órdenes secretas, el general Picasso ya abarcaba cerca de los 2.000 folios, ofreciendo información acerca de toda la operación y de las presuntas irregularidades que se ejercían en el ejército. Pasado un tiempo, el expediente Picasso fue trasladado ante las autoridades militares con tal de poder aclarar y juzgar los procedimientos llevados a cabo en África, pero desde la oposición socialista aquello no tenía ningún sentido, puesto que creían que aquellos actos no tendrían ningún tipo de castigo ni se asumirían las responsabilidades de lo ocurrido, dado que muchos no dudaban en señalar de que además de los militares, habían personalidades mucho más importantes que también estaban involucradas en el caso. Convencidos de que el expediente Picasso no iba a comportar ningún tipo de responsabilidad política, los socialistas encabezados por Indalecio Prieto exigieron al gobierno la creación de un comité de responsabilidades en el Parlamento, algo que, contra todo pronóstico, el gobierno aceptó,
y tras configurarse una pequeña comisión de políticos encargados de exponer las conclusiones de la investigación, se fijó que en octubre de 1923 tendría lugar una sesión extraordinaria encargada de llevar a cabo una acusación común por parte de todos los grupos políticos. Sin embargo, aquella sesión nunca se llegó a realizar. En la madrugada del 13 de septiembre de 1923, las tropas del capitán general de Barcelona, Miguel Primo de Rivera, se hicieron rápidamente con el control de toda la ciudad y declararon el estado de guerra en aquella región, lanzando rápidamente un comunicado a las fuerzas del Estado en el que se proclamaba la creación de un directorio militar, con el que, según él, se debía restituir el orden en el país, eliminar a los políticos corruptos y crear un sistema de unidad nacional con el consentimiento y la aprobación del rey. En ese mismo instante, el gobierno telefoneó de urgencia a Alfonso, quien restó importancia al hecho y pidió que simplemente se amonestara a los rebeldes, y acto seguido ordenó que no se le molestara más. A lo largo de aquel día, la ciudad de Barcelona amaneció como si nada hubiera pasado, y Primo de Rivera acudió como máximo representante de Cataluña a diversos actos ceremoniales, elogiando en aquel momento la cultura y el idioma catalán, ganándose el respaldo de una buena parte de los miembros de la Mancomunidad de Cataluña. Tras conocerse que en Zaragoza y Huesca diversos militares daban su apoyo a Primo de Rivera, el rey contactó con el general Milans del Bosch para conocer cuál era la opinión del alto mando militar respecto a lo sucedido y cuáles eran las intenciones de los generales, a lo que Milans le respondió de que el ejército permanecería fiel al rey fueran cuales fueran sus instrucciones. Ante la negativa de Alfonso de emprender medidas contundentes en contra del pronunciamiento, el presidente García Prieto presentó su dimisión inmediata y, acto seguido, el rey invitó a Primo de Rivera a tomar un tren desde Barcelona para reunirse con él en la capital. Tras una inmensa ovación por parte de la burguesía catalana y los políticos de la Lliga, el militar abandonó Barcelona en dirección hacia Madrid, siendo igualmente aclamado por la población madrileña en la estación de Atocha, y tras una entrevista con el rey, Miguel Primo de Rivera se consolidó como jefe de gobierno y ministro único, lo que en la práctica significaba el inicio de una dictadura militar. Durante los siguientes 7 años, España vivió un sistema político dictatorial autorizado por el rey y encabezado por el militar Miguel Primo de Rivera, quien muy pronto se aseguró de dar a conocer sus intenciones ante todos los españoles, de entre las cuales figuraban el retorno al correcto orden civil, el fin de la violencia callejera, la sumisión de todos los poderes a la voluntad de las instituciones del Estado y poder lograr una unificación total de todos los ciudadanos. Los primeros 2 años, el gobierno estuvo controlado por un directorio militar, el cual suprimió diversas garantías constitucionales y mantuvo una política de orden pública muy estricta, dejando bien claro de que no habrían ejecuciones a menos que se quebrantaran las órdenes promulgadas, y junto a ello se trabajó en la creación de instituciones que a modo de órganos consultivos sirvieran como entidades de mediación entre el pueblo y el Estado, provocando que diversos colectivos opositores decidiesen colaborar con la dictadura. En materia civil, se eliminaron las redes clientelares caciquistas y se trabajó en la creación de un partido político único llamado Unión Patriótica, el cual tenía el objetivo de superar las diferencias ideológicas de los políticos y de establecer una nueva corriente política que actuase en favor de los intereses del país siguiendo el modelo italiano, por lo que se llevó a cabo una política patriótica con tal de reforzar el sentimiento nacionalista español, lo que conllevó la confrontación con los demás nacionalismos de la península. Aun a pesar de que en un principio los políticos de la Lliga Regionalista mostraron su apoyo al dictador, no tardó en haber conflictos ideológicos contra él, ya que el sentimiento nacionalista catalán chocaba de pleno con las aspiraciones patrióticas de Primo de Rivera, y en muy poco tiempo, Cataluña vio cómo se eliminaban progresivamente todos aquellos derechos que tanto les costó conseguir, siendo eliminado el catalán de todos los aspectos públicos, eliminando además todos los símbolos que pudieran estar asociados con el catalanismo, siendo suprimida la propia mancomunidad el 21 de marzo de 1925. A nivel internacional, el conflicto con los rebeldes marroquíes llegó hasta las puertas del dominio colonial francés en Marruecos, lo que comportó que tanto España como Francia unieran fuerzas con tal de estabilizar toda la región del Magreb, organizando un gran desembarco conjunto en la bahía de Alhucemas, con la que pudieron dividir a los rebeldes, provocar la huida de Abdelkrim y finalizar con las guerras que desde hacía años asolaban todo aquel territorio. Una vez consolidada la dictadura, se dio paso hacia un nuevo directorio civil, donde se permitió la recuperación de algunos de los ministerios de la época anterior y donde algunos políticos pudieron nuevamente formar parte de las decisiones que se tomaban, todo ello siempre bajo el amparo y control del dictador a modo de poder institucionalizar la dictadura con organismos mediadores, tal y como ocurría con la Italia fascista. Se crearon asambleas consultivas, se trabajó en un organismo de mediación entre patronal y sindicato y se llevó a cabo un anteproyecto de constitución con el que se pudiera mantener el nuevo sistema después de la época dictatorial. Además,
se realizaron importantes inversiones con tal de fortalecer la posición de algunas empresas y poder minimizar el conflicto obrero, dotando a algunos negocios de un gran monopolio económico, como fue el caso de la Telefónica en comunicaciones, Camsa en energías o el control del suministro del tabaco. Sin embargo, a finales de los años 20, la situación económica empeoró con rapidez. El crack del 29 no tardó en alcanzar a las empresas españolas, por lo que sumado al fuerte endeudamiento que el Estado había adquirido durante los años previos, provocó una gran pérdida de puestos de trabajo, así como capacidad de reacción por parte del gobierno, y con el tiempo, cada vez más personas se cuestionaban cuánto tiempo más permanecería Primo de Rivera en el poder, surgiendo importantes grupos opositores, tanto dentro como fuera del sistema. Finalmente, y tras varios intentos de golpes de Estado y un grave problema de diabetes, el dictador Primo de Rivera presentó su dimisión ante el rey, quien la aceptó inmediatamente y nombró en su lugar al militar Dámaso Berenguer, con el objetivo de poder regresar nuevamente al orden constitucional previo a la dictadura. La rapidez con la que Alfonso sustituyó a Primo de Rivera y mostró su interés en deshacer algunos de sus proyectos dejaba claras las intenciones del rey en querer desvincularse de la dictadura, ya que una asociación entre monarquía y Estado autoritario sería desastroso para su imagen, por lo que aquel periodo pasó a llamarse Dicta Blanda, un episodio de transición en el que rápidamente se mostraron claras intenciones de querer convocar elecciones para poder volver así al sistema constitucional. Sin embargo, tanto el rey como Berenguer sabían que convocar elecciones generales sin tener ningún tipo de control en el proceso podría ser desastroso para la monarquía, con lo que, para poder minimizar el impacto, se planificaron en primer lugar unas elecciones municipales en abril de 1931. Aquella fue la manera en la que se trató de dar por finalizada la dictadura y poder volver a llevar las riendas del país, y así debía poder ser tras las elecciones municipales del 31, ya que una vez convocadas se podrían evaluar los resultados, y de cara a las elecciones generales poder tejer nuevamente los lazos clientelares caciquistas que tanto había caracterizado a España desde los inicios de la Restauración, a menos de que algo extraordinario y sorprendente caracterizasen aquellas elecciones municipales, algo que fuera totalmente insostenible para la monarquía e hiciese imposible poder mantener el sistema tal y como se conocía hasta entonces.